Canal Auditorium, una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento. Con Carles Aguilar. Una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento. Canal Auditorium. Comunicación y conocimiento. Con Carles Aguilar. Canal Auditorium. Una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento. Canal Auditorium. Canal Auditorium. Una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento. Con Carles Aguilar. Canal Auditorio con Carles Aguilar. Iniciamos el recorrido en este canal Auditorium que hoy abre sus puertas, y la mejor forma y la mejor manera que tenemos a nuestro alcance es precisamente la que vamos a descubrir en unos instantes, porque vamos a dar un salto geográfico a través de estas ondas virtuales y nos situamos en la provincia de Lleida, en concreto en una zona del Vall d'Aran, en la localidad de Viella, y ahí está nuestra invitada con quien vamos a compartir estos próximos minutos. Ella se llama Edurne Pasaban. Hola, Edurne, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Y encantado de poder compartir unos minutos contigo, porque la verdad es que hace ya algún tiempo que íbamos tras tus huellas, nunca mejor dicho, y al final te hemos localizado, y quiero agradecerte pues tu amabilidad para compartir parte de tu tiempo con nosotros. Mira, yo te voy a hacer una primera pregunta para empezar, porque evidentemente tú eres una mujer, eres un personaje y eres una deportista conocida por muchísima gente, pero claro, hay gente que no te conoce, como es lógico, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta que te voy a hacer es esta. Dime, ¿quién es Edurne Pasaban? ¿Cómo te definirías? Bueno, Edurne Pasaban es una alpinista, una montañera que empezó a hacer sus primeros pinillos por el Pirineo, y poco a poco fue creciendo, fue a los Alpes y un día decidió ir a las grandes montañas del Himalaya, y allí empezó a escalar montañas de 8.000 metros, y el año 2001 escaló su primera montaña de 8.000 metros, el Everest. En el año 2010 pues terminó lo que le llaman el proyecto de los 14 8000, o sea que en el año 2010 terminé los 14 8000 y me convertí en la primera mujer en el mundo en conseguirlo. Entonces soy una alpinista, una deportista, pero al final Edurne es una persona normal, que tiene su familia y que disfruta de la vida. Muy bien, pero convendrás conmigo, mira, cuando te he preguntado que te definas, que expliques quién eres, no has tardado ni 10 segundos en decir que eres alpinista, que eres una mujer que ama la montaña. ¿Esta es la característica principal en tu vida? Seguramente es, no, bueno, a ver, es la característica por la que se me conoce, pero yo creo que Edurne Pasaban es mucho más que un alpinista, una persona que le gusta la montaña, ¿no? Al final soy una chica normal, una chica que tiene ya 47 años, que es madre de un hijo de 3 años que se llama Max, que le gusta la montaña y que ha intentado en su vida dedicarle a lo que más le gusta, a hacer alpinismo y a vivir de la montaña. Y en esto me siento siempre una persona muy afortunada. Soy de esas personas en el mundo que ha tenido la oportunidad de su hobby convertirlo en su profesión. Claro, pero eres consciente de que tú vas a ser recordada en la historia del alpinismo en nuestro país, te guste o no, que creo que sí que te gusta, como la primera mujer en ascender los 14 8000 del mundo. Y esto no hay nadie que te lo quite ya.
No, esto es verdad que ahora empiezo a ser más consciente a medida que han pasado los años. Yo terminé los 14.000 hace 10 años y sí que te das cuenta que, bueno, pues empiezas a estar en los libros de historia, empiezas a ver, y una de las cosas que más me llama la atención en este aspecto es en que te empiezan a escribir chavales, niños jóvenes de escuelas, que pueden tener entre 8 o 10 años, que no habían nacido cuando yo había terminado las 14.000 y me conocen, porque han hecho un trabajo sobre mí. Entonces te das cuenta que realmente pasas a la historia así, porque has sido la primera mujer en el mundo en terminar los 14.000 y esto me llama mucho la atención. Claro, me has dicho antes que tú coronaste el Everest en 2001. Ujú. Claro, tu hijo Max tiene 3 años en este momento. Entiendo y deduzco, viendo tu trayectoria deportiva, que dejaste lo de ser madre para más adelante, ¿verdad? Sí, sí. Pues eso, yo cuando hice el Everest tenía 26 años y bueno, pues terminé los 14.000 con 36 años. Eso no quiere decir que en esos 10 años, entre los 26 y los 36 años, no me salió pues esas ganas de ser madre y de crear una familia, pero es verdad que en ese tiempo que estaba escalando montañas en el Himalaya, era inviable el poder tener un hijo y ahora mismo todavía lo confirmo más porque seguramente no hubiera terminado los 14.000 porque lo que te une a un niño y la responsabilidad y el riesgo ahora lo veo de diferente manera. Sí. Entonces sí que soy una persona afortunada también por ese lado, ¿no? Porque he podido hacer lo que ha sido mi carrera deportiva y hacer los 14.000 y todavía tener tiempo para tener un niño que, bueno, sí es verdad que lo tuve mayor, pero bueno, que en la vida hay tiempo para todo. Claro, tú ahora te sientes más madre que alpinista, ¿no? Ahora mismo sí, 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 totalmente. Y es que es así, el papel ha cambiado. Cuando en esos 10 años, pues había momentos que sí, que como mujer me venían muchas ganas de ser madre y obviamente a las mujeres siempre a los 30, 31 años se nos enciende un poco esa luz, a algunas sí, a otras no, y no pasa nada, pero a mí se me encendió. Y entonces menos mal que tuve cerca alpinistas mayores que yo, mujeres que eran muy, muy grandes alpinistas Sí. y referentes a nivel mundial, y yo hablaba con ellas sobre esto, ¿no? Sobre la maternidad, y alguna de ellas ya tenía hijos y te hacían la reflexión, es que cambia tanto, y grandes alpinistas que hacen grandes escaladas te decían, es que ahora no tengo ganas de ir. Entonces, cuando eso te dice una persona que es referente para ti, pues entonces es verdad que menos mal que tuve la oportunidad de escucharles y dejar cada cosa en su tiempo, sí. Claro, tú cuando eras pequeña, vamos, cuando eras una niña, ¿en Mm. qué momento se despertó en ti esa inquietud por subir montañas? ¿Lo recuerdas? Sí, a los 14, 15 años. Cuando era pequeña, a ver, yo soy del País Vasco y bueno, hay mucha afición a la montaña en el País Vasco, bueno, como en Cataluña y como en otros lugares, pero en el País Vasco hay mucha afición. Y mis padres desde muy pequeña me llevaban al monte. O sea, yo he vivido la montaña y he conocido los Pirineos cuando era muy pequeña de la mano de mis padres. Pero realmente cuando sale ya esto del alpinismo y de la escalada deportiva y todo Sí. esto fue a los 14 años cuando empecé en un club de montaña. Claro, no sé hasta qué punto era, en aquella época, ¿no? Cuando tú tenías esos 14 años, no sé hasta qué punto era, entre comillas, normal que una niña con apenas 14 años, pues quisiera empezar ya a subir montañas. ¿No te decían, pregunto, esto es cosa de niños, esto no va contigo? Bueno, no, la verdad es que encontré en el club de montaña, tuve mucha suerte. En el club de montaña encontré gente mayor que yo, obviamente. Yo entonces tenía 15 años la primera vez que me fui 3 semanas a los Alpes con gente del club de montaña, 15 años. O sea, imagínate que tus padres con 15 años dejan a una adolescente irse con gente que sí, son del pueblo, los conoces, Sí, pero gente que entonces tenía 30, 32 años claro, a claro. escalar a los Alpes. Me parece por esa parte, por mi parte, de parte de mis padres, muy valiente. Y, y bueno, pues les hacía gracia y creo que me veían con tanta pasión y con tantas ganas Sí. que ponían toda la energía para enseñarme. Y ellos son un poco los culpables de lo que pasó O luego. sea, que tus padres te animaron directamente. Sí, sí, mis padres, yo me acuerdo, con 15 años les digo a mis padres, mira, papás, este agosto me voy a los Alpes Sí. y voy a ir allí al Mont Blanc, al Monte Rosa, al Cervino, con esta gente del club. Y no dijeron nada, Ujú. me dejaron y me metí allí en una furgoneta que entonces íbamos allí hacia los Alpes, sí.
Claro, tú con 14, 15 años ya te involucras directamente con el club. Por cierto, ¿cómo se llama el club? Se llama OARGI. ¿Todavía existe? Sí, 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 soy socia del club y me Ajá, federo todos los años a través del club muy y sí, bien. sí, sí, sí. Tú te involucras en tu club, empiezas a tener esos primeros contactos con la montaña, como has dicho, te vas a los Alpes, sin desmerecer a los Alpes, evidentemente, pero tú en esa época ya tenías alguna especie de fijación por el Everest o todavía no. No, todavía no. Mira, luego de allí a los 18 años, lo mismo con un grupo del club de montaña, nos fuimos a los Andes. Ajá, Y allí escalamos en Ecuador, montañas de 6.000 metros, tipo el Cotopaxi, el Chimborazo. Y me sí. acuerdo perfectamente, entonces había un señor mayor, ya mayor entonces, que iba con nosotros a aquellas salidas y aquellas expediciones a los Andes. Y me acuerdo un día bajando del Cotopaxi me dijo, tú escalarás un día un 8.000. En aquel Ujú, momento fue el mayor regalo que te puede hacer alguien, sí, o yo un 8.000, pero bueno, me habrá visto buena, no sé qué, no sé cuántos que claro, valgo, ¿no? ¿Quién diría luego que llegaríamos a escalar sí. pues a todo lo que escalé, ¿no? Oye, ya que lo has comentado, una pregunta, tú que has pasado por todas las fases desde el inicio de tu carrera como alpinista hasta completar esos 14 8000, que porque no hay más, ¿eh? Si hubieran habido 16, seguro. Me hubieran hecho un favor en aquel momento cuando se terminaron. Claro, claro, Si hubiera entiendo. más. Ahora hablaremos de esto. Pero ¿cómo se distingue? Porque a ti te dijeron, esa persona te dijo, tú algún día harás un 8000. ¿Cómo se sabe, cómo se intuye que alguien va a ser en un futuro un buen escalador, un buen alpinista? Pues ¿Cómo se palpa esa sensación? porque enseguida, es verdad que enseguida me desenvolvía muy bien en el mundo del alpinismo, a la hora en toda la técnica y en todo esto. Y luego tenía una virtud muy grande en el que, bueno, pues yo tengo suerte que me aclimato muy fácil a la altura, muy, muy fácil. Y entonces esto es una gran suerte cuando vas a escalar en grandes montañas y en el Himalaya, ¿no? Entonces, ya cuando andábamos en los Andes, en montañas de 6.000 metros y así, yo no Sí. sufría ni mal de altura ni todas estas cosas. Entonces, ya esa combinación se veía que podía ser, pues bueno, dos grandes virtudes para poder escalar en el Himalaya. Claro, pero eso es algo natural en ti, quiero decir, es una virtud que tú tienes, ¿no? Sí, a ver, lo de la aclimatación es totalmente, yo creo que, yo no soy una experta en esto, pero una gran parte es genético. O sea, hay que hacer bien la Ajá, aclimatación, pero yo he conocido grandes deportistas, yo he visto ciclistas profesionales, que un ciclista, mira, un gran deportista que entrena, que sabe lo que es el esfuerzo, y verle en un campamento base de una montaña de 8.000 metros a 5.000 metros y que su cuerpo no le da la vuelta a esa altura. Y ya puede sí. estar 15 días que no le da la vuelta y se tiene que ir. Entonces, es un poco, cada uno tiene diferente manera y yo pues tuve suerte de que, bueno, pues genéticamente pues aclimataba bien. Ujú. Oye, y qué, claro, desde la inexperiencia de aquellas personas que no son, vamos, que no somos alpinistas, la diferencia entre un 6000 y un 8000, o las diferencias fundamentales, ¿cuáles son? Bueno, sobre todo la altura, porque técnicamente puede haber una montaña de 6.000 metros mucho más difícil que una montaña Claro. de 8.000 metros, aunque no os parezca. O sea, al final una montaña se mide por la dificultad de la Ujú. escalada, de lo rípido que es, de la ruta que es, ¿no? Sí, La gran diferencia es la altura. claro. Eh, a- cuando vas a escalar una montaña de 8.000 metros, o sea, su campamento donde casi vas a pasar eh, 2 meses o 40 días, que es lo que dura una expedición, está alrededor de 5.000 y 6.000 metros, lo cual vives a esa altura, que es la altura que tiene esa montaña de 6.000 metros. Ujú. Entonces, la diferencia es la altura. Entiendo. En todo caso, parece que existe una cierta creencia, sí, lo digo bien, creo que existe una creencia errónea, como tú acabas de comentar, porque en principio se le da, por la opinión pública me refiero, se le da más valor a aquel o aquella, es igual, a quien escala la montaña más alta en metros y no tanto a aquellos otros alpinistas que escalan montañas de menor altura, pero técnicamente mucho más difíciles. Totalmente de acuerdo. O sea, hay montañas que son de 6.000 metros
que están sin escalar, inexploradas, mucho más difíciles y son un reto deportivamente hablando Claro. mucho más interesantes que la gente que puede subir al Everest por la ruta normal o claro, lo que sea. pero no se les da tanta importancia mediática. Parece que No. la altura es primordial. Sí. Es que mira, ahora mismo si yo, imagínate, ¿no? Que yo tengo ganas de ir a montañas y claro, yo no quiero ir más a 8.000 porque pienso, bueno, para repetir, pero sí que me gustaría ir a montañas de 6.000 y 7.000 metros. Y técnicamente más difíciles que cualquiera de los 8.000 que he podido hacer. A nadie diría, buah, total, Claro. es en 6.000, me dirían. Sí, claro, porque bueno, tú ya tienes ese currículum que nadie te lo va a discutir, evidentemente. Oye, y hablando de dificultades, de todas las montañas a las que tú has subido, hablando de dificultad técnica, ¿cuál es para ti la más difícil, la que más difícil te lo ha puesto? Pues bueno, o sea, para mí la montaña más complicada y esto ha sido el K2, pero El es K2. verdad que bueno, en el año 2004 nosotros fuimos al K2 y no es una montaña que subas al primer intento que vayas. Nosotros sí que subimos al primer intento y tuvimos mucha suerte. Entonces, sí que es la montaña para mí más complicada y más difícil. Pero luego hay otras montañas, por ejemplo, como la Annapurna, que es una montaña muy peligrosa, una montaña que hay por donde le mires a la montaña de abajo, no ves una ruta clara que no tenga peligro. O sea, es una ruta para subir a la Annapurna, todas son difíciles y peligrosas, ¿no? Entonces, el K2 es más difícil, pero el Annapurna es más peligroso para mi gusto. Y luego hay montañas, por ejemplo, el Shishapangma es el 8.000 más bajo de los 14 8.000, es el pequeñito, el que ronda solamente a 8.011. Bueno, pues menos mal. Sí, es teóricamente de los más fáciles, pero yo es el 8.000 que más me ha costado, 5 expediciones. Claro, ¿hasta qué punto, Edurne, el hecho de conseguir alcanzar la cumbre, la cima de una gran cumbre de 6.000, 7.000, 8.000, ¿hasta qué punto depende del factor suerte? Bueno, una parte bastante grande, porque tú puedes estar muy bien preparado y al final tú cuando vas a escalar una montaña de estas tienes un periodo de tiempo, ¿no? Por un periodo de permiso que te han dado de escalada de esa montaña y tampoco puedes pasar mucho más allí. Lo cual hay un periodo un factor suerte grande con el tiempo, sobre todo, con que te aparezca esas ventanas de 4 días bueno para poder llegar a una cumbre. Entonces, puedes tú hacer todo el esfuerzo de preparación, de que estés muy bien, pero luego pues te tiene que dejar también el tiempo y la montaña que lo escales. O sea, que es una mezcla de las dos cosas. Claro, y a ti y a tu equipo, ¿cuántas montañas se te han resistido porque ese día no has tenido suerte? Pues unas cuantas. Para hacer 14 montañas de 8.000 metros hice 26 expediciones, lo cual eso quiere decir que muchas veces hemos vuelto a casa con lo que requiere una expedición, con la preparación previa que necesitas, con 4 o 5 meses anterior, luego los 2 meses que pasas en la expedición y esto, pues te vuelves sin la cumbre. Entonces han sido unas cuantas. Claro. Factor suerte, ya lo hemos comentado. Es importante, pregunto, Edurne, que el equipo, porque lo habitual es que cuando se escala un 6.000, un 8.000, curiosamente se habla más de 6.000 y de 8.000, de 7.000 no se habla tanto, no sé por qué. Pues la verdad es que porque igual está ahí en una franja que la gente pues... A ver, o hay gente que hace 8.000 o igual hay un volumen de gente que se atreve más con montañas de 6.000 metros y ahí los de 7.000 están en tierra de nadie, ¿no? No, era una simple curiosidad. Canal Auditorio. Una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento. Carles Aguilar habla con Edurne Pasaban. Lo que
quería preguntarte es, factor suerte, ya nos lo has comentado. ¿Hasta qué punto es importante que el equipo, porque no se acostumbra a escalar 6.000 u 8.000 en solitario, ¿no? Normalmente sois un equipo. Sí, normalmente sí, hay gente que va en solitario y así, pero es muy Sí, poca gente, sí. claro. O sea, al final esto es un trabajo en equipo, sí. Correcto. Entonces, factor equipo. ¿Cómo se selecciona un equipo de profesionales para lanzarse a un 8.000? Ese proceso de selección, ¿cómo es? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo se eligen, cómo se elige a los miembros del equipo? Pues yo siempre, o sea, por supuesto, cuando vas a formar un equipo, buscas, como en cualquier otra cosa, profesionales y gente que tenga el nivel para poder ir a una expedición de estas y que sepa de dónde nos vamos a mover y de esta profesión, ¿no? Pero para mí lo más importante de un equipo que funcione es llevar buena gente al equipo, buenas personas, gente que Ujú. tengas confianza, gente amiga, gente que sabes que cuando vas a necesitar te va a echar una mano y tú le vas a echar, que con una Sí. mirada se entienden muchas cosas. Para mí, lo más importante en un equipo es tener buena gente alrededor. Claro, buena gente porque, no sé, a lo mejor estáis conviviendo 2 o 3 meses al año en espacios muy reducidos, ¿no? Claro, o sea, nosotros convivimos, convivimos en una expedición, pues lo que tú has dicho, 2 meses cada vez que vamos, a Sí, nosotros al final pasábamos 6 meses al año de expedición, pues en unos sitios en el que, bueno, pues si no tienes buena relación con la gente y no son claro. amigos de verdad, todo Ujú. molesta allí y todo, o sea, Sí, una pequeña cosa se engrandece tanto que claro. bueno, no podríamos estar La juntos. convivencia a veces se hace difícil a pesar de que estés en plena naturaleza y a 7.000 o 8.000 metros de altitud con el mundo a tus pies, ¿eh? Ujú. Prácticamente dicho de manera gráfica. ¿El primer 8.000 que hiciste, cuál Mm. es? El primer 8.000 que hice, bueno, la primera expedición que fui Sí. en el año 98 y no hice cumbre en una montaña que se llama Dhaulagiri, en un 8.000. Ah, Ese fue mi primera gran expedición al claro. Himalaya en el Fue, año fue, fue tu 98. primer intento que no conseguiste Exacto, completar. exacto. Ajá. No conseguí completar. Luego volví eso era el Daula. El año 99 volví de nuevo volví al Everest y tampoco lo subí en el año Mm. 99. Luego Sí, volví en el año 2000 de nuevo al Everest y tampoco subí, lo cual 3 intentos sí. a 8000 y Ujú. nunca lo subí. Y al final, el año 2001 me Sí. fui de nuevo al Everest y es cuando ya hice cumbre en mi primera montaña, en mi primer 8000. Es decir, te costó 4 intentos. Exacto, sí, 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 Coronar sí. el Everest te costó 4 intentos. Mm. El Everest a día de hoy ya no es lo que era cuando tú subiste. Eh, Ahora no es lo que, o sea, yo cuando yo subí en el año 2001 bueno, empezaba a haber expediciones, pero no tiene nada que ver con lo que es ahora, para nada. Tú en el campamento base del Everest en el año 2001, cuando yo estuve, había alguna expedición comercial, que es lo que ahora tanto hay, pero serían dos. Lo demás eran expediciones de gente alpinista, de gente que había hecho una trayectoria antes de llegar a la cumbre Sí, del Everest, que sentía la montaña, que amaba la montaña y que sabía de lo que estábamos hablando. Hoy en día, mucha de la gente que sube al Everest, que esa polémica foto que justo ahora hace un año salía en todos los medios de comunicación de esas colas en el Everest el día de cumbre, ahí de todos aquellos tendríamos que hacer un gran estudio para saber quiénes son alpinistas y quiénes son turistas de montaña. claro. Y eso a ti, en fin, después de lo que se ha dicho, se ha publicado, se ha hablado, eso a ti como alpinista, digamos, de pura raza, ¿no te parece razonable? ¿No te parece correcto? Hombre, me parece mucha pena, ¿no? Que se termine que se termine en esto, ¿no? Creo que podríamos controlar de alguna manera. Es difícil, a ver, es muy difícil limitar y decir a quién puede subir y quién, bueno, al final hay gente que, o sea, Ujú. igual esas personas tienen el mismo sueño, ¿no? Que yo. El mismo Sí. sueño es el Everest, pero no desde luego de la misma manera Claro, la, la- que la- los demás. la perspectiva es totalmente diferente Ah, en tu caso y en el de otras personas que simplemente van, permíteme la expresión, como turistas y prácticamente con todo organizado y corriendo sí, los porque muchas mínimos. de esas personas nunca volverán a ninguna montaña, seguramente. Exactamente, sí, 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 sí. Es un Entonces, concepto es- puramente turístico.
Es como una lista, todos tenemos, o por lo menos siempre se habla, ¿no? De que yo tengo una lista de sitios que quiero ir, ¿no? Ujú. Y tienes esa lista y dices, en mi vida tengo que ir a todos estos sitios, pa, 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 pa. Y parece ser que a una persona que le gusta hacer deporte y cosas estas, sobre todo, pues hay mucha gente americana, muchos chinos, muchos indios y así, gente con mucho poder adquisitivo, que una de las cosas tiene es poner Claro, dentro de su currículum, sí, es que sí. es así, he subido al Everest. Y has comentado un tema sobre el que también quería hablar. Poder adquisitivo, no ya en el aspecto que estamos comentando, es decir, aquellas personas que tienen como objetivo en su vida pues subir al Everest una vez y nunca más y que no son alpinistas. Hablemos del tema profesional, es decir, equipos de alpinistas profesionales, como es tu caso, que montan pues una expedición al año o una expedición cada 2 años, en fin, no lo sé. ¿Es caro montar una expedición, montar un proyecto a un 8000, por ejemplo? No es barato, realmente, no es barato. O sea, según cómo quieres ir, yo he pasado diferentes etapas en mi vida, ¿no? Las primeras etapas que te las pagabas tú la expedición o te las pagabas haciendo boletos de Navidad y camisetas que Ujú. vendías a todos tus amigos cada año y ya estaban aburridos de comprártelas. Y entonces con el poco dinero que tenías, pues si lo que habías ahorrado podías hacer una expedición como hacía yo, pues tipo low cost, ¿no? Que en el Sí, campamento base pues comías apenas arroz y lentejas y patata cocida, ¿no? Esas eran las primeras, pero ibas a hacer lo que te gustaba, la montaña claro. y aquella expedición te podía costar, pues bueno, depende, pues entre 15.000 euros o alguna cosa así. Luego, cuando ya empiezas a hacer unas expediciones bueno, pues más profesionales y ya ahí empiezas ya a meter, pues cuando empiezas ya a comunicar desde el campamento base, cuando aquello ya se empieza a profesionalizar, las expediciones son más costosas, obviamente. Pero bueno, yo creo que una expedición hoy mismo, si yo mañana quiero ir al Choyu, así, pues entre 15.000 y 20.000 euros. Claro, antes apuntabas la idea sobre la marcha, pero yo ahora te lo pregunto directamente. ¿Vas a volver a un 8000? Nunca digas nunca jamás de alguna cosa, ¿no? Porque no es mi intención. No es mi intención porque, no sé, o sea, tendría que devolver, me gustaría, mira, devolver una de las montañas que tengo un poco ahí cruzada. Yo de los 14 8000 utilicé oxígeno artificial solamente para llegar a la cumbre del Everest en el año 2001, en mi primer 8000. Sí, Entonces, me gustaría poder algún día, porque sé que al Everest se puede subir sin oxígeno, obviamente, entonces sí. me gustaría volver al Everest sin oxígeno. Lo que pasa es que cuando veo lo que hemos estado hablando antes, Ujú. esas épocas, Claro. te da pereza empezar a organizar una expedición para vivir aquello, ¿no? Entonces, pues no lo sé, no sé si volveré algún día o siempre digo, si algún amigo algún día me dice, oye, tengo ilusión, quiero ir al Himalaya y me dice, mira, vámonos, pues a alguna montaña que me parezca, bueno, atrayente, como no muy difícil, como podría ser el Choyu o el Shisha, pues sí Sí. que volvería. Mm. Cuando hablamos de alpinismo de alto nivel, como es tu caso, claro, es inevitable, eh, por imágenes que hemos visto, por sucesos que han ocurrido, es inevitable que cualquier alpinista sea visto como, no tan solo como deportista, sino como alguien que arriesga muchas veces su vida y para los que no son alpinistas, sin demasiado sentido, ¿no? Es Ujú. decir, el riesgo que comporta, pues eso, subir, aunque vayas con un equipo de profesionales, pues tú lo sabes mejor que nadie, pues cuando estás en una pared determinada, un simple resbalón, un simple paso en falso, te puede costar la vida. Claro, vosotros sois conscientes de esto, ¿no? Sí, 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 sí que eres consciente de que te puede pasar una cosa de estas, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil hacer entender a una persona, a cualquiera que nos esté escuchando, por qué volvemos, ¿no? ¿Por qué volvemos cuando nos pasa un accidente o cuando perdemos un compañero en la montaña, que a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? Sí, Entonces, volvemos porque hacemos lo que nos apasiona y porque nos gusta, porque la vida hay que seguir viviéndola y todos, por desgracia, en la situación que estamos pasando, hemos perdido a gente, perdemos amigos con otras cosas que no es la montaña, sino con enfermedades y la vida continúa, ¿no? Entonces, sí. nosotros que somos felices y nos apasiona lo que hacemos, pues tenemos claro que tenemos que seguir y seguimos. Y yo sé que los amigos que yo he perdido hubieran hecho lo Sí. mismo.
Claro, pero eso no significa, para que todo el mundo lo entienda, que tú y los demás alpinistas, pero hablamos ahora contigo, que tú desprecies, entre comillas, que tú desprecies el riesgo a la muerte. Tú también Bueno, sientes miedo cuando estás en hombre, según tengo qué miedo. situaciones, ¿no? Yo, por supuesto, no quiero morir en la montaña. Yo quiero morir en casa, como murió mi abuelo a los 90 y pico años, al lado Sí. de toda la familia, y ese es mi objetivo de vida. O sea, yo no Mm. quiero morir en la montaña. Y claro que tengo miedo. Y claro que, o sea, yo es que si no hubiera tenido miedo en la montaña, hoy no estaría aquí. Hoy no estaría Claro. aquí, seguro. El miedo de alguna forma hace que tu instinto de supervivencia se ponga en marcha. Exacto. Y el miedo que tienes te hace respeto al entorno y a la situación que estás viviendo. Y no hay ninguna vergüenza por escuchar ese miedo y tomar la decisión que tengas que tomar. Claro, pero alguna vez, Edurne, ese miedo que es un componente, como hemos dicho, para que tu instinto de supervivencia actúe, ese miedo razonable y lógico, en muchos casos, te ha hecho dar un paso atrás. Has dicho, yo no sigo, me quedo aquí. Claro, sí, sí, y me he dado la vuelta. O sea, yo me acuerdo en el año 2001. Yo estaba subiendo a la cumbre del Daulagiri con un grupo de italianos, nos quedaban 200 metros apenas para llegar a la cumbre y había un paso difícil, un paso como largo de travesía, había 200 metros de desnivel, de distancia eran más, y eran 200 metros que teníamos que pasar, que si yo en aquellos 200 metros que pasaba patinaba, me desprendía, o sea, te patinabas y te caías 3000 metros. No teníamos cuerda, no teníamos nada. Cuando llegamos a la entrada de ese paso, los italianos me dijeron, venga, ahora vamos a ponernos aquí en fila y cada uno poco a poco pasamos. Yo en aquel momento me sentí un miedo tremendo, yo no me sentía con capacidad de pasar allí, no lo veía claro, yo sabía que si un fallo mínimo de patinaje eran 3000 metros al vacío Sí, y, y yo me di la vuelta y mis compañeros italianos siguieron hacia la cumbre. En aquel momento tú te sientes la peor persona del mundo, la fracasada, la que yo no valgo para ser alpinista, mira que estos tíos han tirado para adelante y yo soy una caguica y me he dado la vuelta. Y te bajas al campamento de abajo, estoy hablando que esto estamos casi a 8000 metros, ¿eh? Te bajas abajo diciéndote todas este tipo de cosas. Y realmente, o sea, yo creo, mira, por desgracia, en aquella bajada uno de los italianos desapareció justo en ese sitio que yo me di la vuelta. Lo cual a mí creo bueno, que no hay ninguna vergüenza por escuchar el miedo y por darte la vuelta cuando tengas que darte la vuelta. claro. Y lamentablemente, como acabas de decir, algunos de tus compañeros en algunas de las muchas expediciones que has hecho han perdido la vida, ¿verdad? Sí, por desgracia, sí. La pregunta que te voy a hacer ahora puede parecer obvia, ¿no? Pero ¿qué sientes cuando tienes a un compañero en el campamento base con el que estás compartiendo pues varias semanas, con el que charlas cada noche, con el que te tomas un té y de pronto pues ves que se despeña y que desaparece para siempre? ¿Cómo se te queda el cuerpo? En Porque, ese perdón, momento, porque ha sido él, pero podías haber sido tú. sí, en ese momento es lo que piensas, ¿por qué no eres tú, no? Y por qué es esa otra persona, porque a veces el que queda se siente muy culpable Ajá, de lo sucedido siempre en la vida. sí, Entonces, en ese momento si estás, mira, a mí me ha pasado esto en plena pared, en pleno montaña, en ese momento te bloqueas y lo que piensas es, yo tengo que bajar de aquí y tengo que salir en vida. Ahí sale tu instinto de supervivencia a 1000, o sea, sí. y te sientes un poco egoísta en ese momento. ¿Por qué no lloro? ¿Por qué no sufro? Se acaba de caer, yo solo estoy pensando en salvarme, pero es Sí. así, o sea, somos así, los humanos somos así. Claro, te entiendo. Cuando se produce un accidente de estas características en la montaña, que son la mayoría de ellos son imprevisibles, pero a veces se busca un culpable o un responsable de lo que ha ocurrido. No, entre nosotros no. No, No, no. Las cosas pasan y lo mejor es, o sea, es que no hay que buscar. claro, Cuando tú estás en la montaña, te puede venir una avalancha, te puedes sí, patinar, te puedes despeñar, pero claro. no hay que darle vueltas No, a no, eso. te lo comentaba más en el sentido de que a veces, pues, cualquier persona, todos somos humanos, vosotros también, podéis cometer un error involuntario, pero un error al fin y al cabo. Sí, pero es que yo creo que el mundo del alpinismo no la analiza de esta manera, ¿eh? O Ajá, sea, yo he ido a la montaña 5 y he vuelto 2. Ningún momento, las familias de esas 3 personas, ningún momento en mi vida sí,
me han pedido ninguna explicación. Ni por qué mis hijos sí y por qué no vosotros. Nunca, nunca. Y eso es lo grande y el gran valor que tiene el mundo de la montaña y los montañeros. Uh-huh. Escúchame, y tú, ahora que lo ves desde otra perspectiva, el momento actual del alpinismo en nuestro país, ¿cómo lo ves? ¿A qué nivel estamos a día de hoy? Bueno, es verdad que todo lo que es el alpinismo de altura y de ochomilismo y estas cosas, bueno, no hay tantas expediciones como antes, como en las épocas de los 90 y los 2000, que había expediciones, un montón de gente de nuestro país por ahí, pero sigue habiendo en el Himalaya. Siempre a la gente le llama mucho la atención que en una tierra como la nuestra, que no hay grandes montañas, que haya tanta afición a la altura y al alpinismo. Es verdad que somos pioneros en la escalada, pero esto es otra cosa, la escalada deportiva. Sí. Pero en el alpinismo somos muy referentes y la gente le extraña porque siempre se han pensado que eso tienen que ser los italianos, los austríacos, porque tienen los Alpes allí, ¿no? Pero Claro. no, nosotros hemos sido un gran referente. Creo que el alpinismo en nuestro país, pues creo que hay muy buenos alpinistas. Quizás se habla menos y se hacen, se da a conocer menos, pero no por eso lo que se hace no es interesante. Lo que hemos estado antes hablando, parece que solamente vende el 8000, Claro. pero lo que se está haciendo quizás no se escuche, pero es más interesante que esas montañas de 8000 metros, lo cual creo que ya hay cantera y que bueno, ojalá algún día toda esa cantera que tenemos de tanto nivel se valore más. Claro, aún así yo pienso que será, no imposible, evidentemente, pero que se lo has puesto difícil a las mujeres. No sé si en este momento hay alguna alpinista aquí en nuestro país que esté yendo de alguna forma tras tus pasos. Es decir, que alguien vuelva a subir los 14.8000 de nuevo y que siga tus pasos, parece un poco complicado, ¿verdad? Bueno, ya hay algunas chicas que andan en el Himalaya y Sí. que están haciendo 8000 en nuestro país. Y bueno, yo creo que, hombre, si sois, o sea, quizás lo que más tienen complicado para encontrar financiación, porque las Ajá, cosas sí, sí, esas han cambiado un montón ahora, claro. ¿no? Y al final, lo que vende a la hora de encontrar financiación, yo creo que más que los valores que puede transmitir, porque son lo que tendríamos que mirar, los valores que transmite la montaña, el esfuerzo y todas estas cosas, pues a la hora de encontrar financiación se valora más la repercusión mediática que puedes tener según la hazaña que haces. Y esto ahora es más difícil porque lo estábamos hablando. Parece Claro. que si no haces un 8000 o eres el primero en no sé qué, pues no vendes. Y una vez, como es tu caso, has conseguido esos 14.8000, ¿qué te queda por hacer? ¿No estás un poco desmotivada? ¿No te falta algún aliciente? Bueno, yo cuando terminé lo de los 14 8000 sí que me sentía como muy vacía, ¿no? De decir, ¿y ahora qué hago, no? Si antes había una lista de 14 montañas, ¿y ahora qué voy a hacer? Decía yo siempre, joder, pues si en ese momento me aparecerían otros 2 8000 o 3, me harían un favor para tener para tener más, ¿no? Pero bueno, la vida hay que vivir, yo creo que lo más importante es que adaptarse a cada momento que estás viviendo, ¿no? Yo, después de terminar los 14 8000, pensé que no me podía desvincular de la montaña. Yo había estudiado ingeniería y volver a ser ingeniera y trabajar de ello no me veía, lo cual, pues estos 10 años lo que he intentado es vivir en la montaña y con la montaña. Sí. Sigo yendo al Himalaya, como tú bien has dicho, pues quizás hacer otras cosas, 6000 y esto que no llaman la atención mediática tanto, pero son los que yo hago y los que me divierto un montón. He sido madre hace 3 años, o sea que bueno, yo creo que tengo una vida que puedo decir que estoy feliz. Eso no quita que, por ejemplo, ahora que se ha cumplido el 10º aniversario que yo terminé los 14 8000, han venido muchos recuerdos a mi memoria y echo mucho de menos aquellos momentos vividos. Claro. Canal Auditorium. Una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento. Carles Aguilar habla con Edurne Pasaban.
Oye, tu hijo Max tiene 3 años. Mm. Cómo se te quedaría el cuerpo si dentro de unos años tu hijo te dice, mamá, quiero ser alpinista, me quiero ir al Everest? Bueno, pues ¿qué le voy a decir? Si lo quiere, le tendré que ayudar y al igual que mis padres me apoyaron, pues le apoyaré y si puedo y me quedaría fuerzas todavía, pues me gustaría acompañarle, Claro, pero me lo temía, que dirías, si puedo, me voy con él. claro. ¿Tu hijo es consciente? ¿Le has explicado? ¿Él sabe algo de tu trayectoria como alpinista? No, mi hijo es que él es consciente de que a su madre le gusta el monte y ya Ah, está. Estos días que estábamos confinados, aquí enfrente en Viella hay un montón de montañas y hay una montaña justo enfrente a casa que se ve perfecto, o sea, que tiene sí, forma de montaña. Me decía, yo quiero subir allí arriba contigo, me bueno, dice, pero yo no sé si me decía porque le gusta ir al monte o porque sí. quería buscarse la excusa para salir de No, casa. o igual ya lo lleva en la sangre y esto es un indicio de lo que puede ocurrir en un futuro. Bueno, puede ser, puede ser. Oye, has comentado, Edurne, que evidentemente pues estáis todavía confinados ahí en Viella. ¿Cómo habéis llevado, cómo estáis llevando todo el tema del confinamiento, el tema de la pandemia? ¿Cómo os ha afectado incluso a nivel familiar, a nivel anímico? Bueno, pues como a todo el mundo, ¿no? O sea, nos ha pillado como a todo el mundo de imprevisto. A ver, yo creo que nadie nos esperábamos que esto fuera como ha sido. Entonces, bueno, nos ha pillado las primeras semanas de confinamiento en casa y lo hemos podido llevar lo mejor posible. Bueno, luego es verdad que nosotros aquí en el Valle Arán, pues ahora mismo al ser menos de 5.000 habitantes tenemos una gran libertad que ya podemos estar disfrutando del monte, en eso tenemos muchísima suerte en comparación con una ciudad. A nivel trabajo, que yo me dedico a conferencias, a coaching y a estas cosas, pues Sí. cero, o sea, nada, como la economía de nuestro país que está parada completamente. Y bueno, hay que mirarlo en positivo, ¿no? Espero que esto aprendamos algo de esto, que seamos capaces de llevar la desescalada lo mejor posible entre todos para que cuanto antes llegamos al final de esta historia. El tema este de la desescalada en la que ahora nos encontramos ha generado y está generando mucha polémica por ciertas actitudes de algunas personas pues que no respetan las directrices que marca el gobierno a nivel de medidas de protección, hacen caso omiso a ciertas recomendaciones. ¿Tú en general cómo crees que los ciudadanos se están comportando? Yo creo que, a ver, hay de todo, o sea, no se puede generalizar de ninguna manera, ¿no? Lo único que sí que creo que la desescalada es una cosa muy importante. Yo lo comparo con la desescalada de una montaña de 8.000 metros. Aunque no os lo podáis creer, en una montaña lo más difícil no es la subida, sino que es la bajada. Ajá. Y nosotros acabamos de pasar la curva de contagios y estamos en esta desescalada, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en esta desescalada, bueno, pues estamos con muchas ganas que termine esta situación lo antes posible, tenemos muchas ganas de estar con nuestras familias, que no las vemos algunas desde hace tiempo, ir a tomar una cerveza a un bar con unos amigos y, por supuesto, queremos que nuestra economía se reanude lo antes posible y empecemos a trabajar con normalidad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que esto, si no lo controlamos, si no lo hacemos bien, claro, cuando nosotros empezamos a desescalar una montaña ya estamos más cansados, ya hemos dado toda la energía para subir arriba y lo Sí. único que queremos es llegar a casa cuanto antes. Y entonces ahí han pasado siempre los mayores accidentes. Por eso pienso que en esa desescalada la gente, algunas personas no se lo están cogiendo demasiado serio, porque esto puede ser la clave para que dentro de X tiempos, lo a corto plazo, empecemos a tener una vida normal, si sabemos llevarla bien, esa desescalada, con responsabilidad y estando atento de lo que ocurre y de lo que nos dicen. Claro, de todas maneras, a partir de todo lo que está pasando y de las próximas sucesivas fases de desescalamiento que vamos a ir viviendo en estos próximos meses, cuando esto acabe, cuando podamos disfrutar de esa que se ha venido en llamar, entre comillas, esa nueva normalidad que vamos a vivir todos. Tú, a nivel tuyo personal, ¿cómo crees que va a ser cuando podamos salir a la calle sin tantas restricciones, hacer más o menos lo que nos apetezca?
¿Tú qué mundo crees que te vas a encontrar fuera? ¿Cómo nos va a cambiar el coronavirus en nuestro estado de ánimo, en nuestro comportamiento social, en nuestras relaciones personales, familiares? En fin, ¿cómo lo ves tú? ¿Va a ser tan diferente como se dice? Yo creo que no, por desgracia. Yo creo que no. La gente nos olvidamos muy pronto de las cosas malas que nos ocurren. Tenemos gran capacidad y entonces nos adaptamos de nuevo nos vamos a la vida normal muy rápido. A mí me pasa, o sea, cuando venía de una expedición, las primeras semanas todo lo valoras mucho más. Valoras el que tengas en casa agua corriente, que te puedas dar una ducha, que tengas una cama y no un saco de dormir, Sí. pero eso en 15 días se te olvida. Y los humanos somos así y es muy difícil cambiar. Ojalá que esta situación y esta pandemia nos dé para ser mejor personas, sí, porque hay muy buena gente y lo hemos visto durante todas estas semanas y estos meses, toda la implicación de todos los sanitarios, de la gente que ha ayudado, que da y estas cosas. Pero creo que en general nos va a costar mucho aprender y nos vamos a acomodar de nuevo si llega a esa normalidad que teníamos antes, por desgracia. Pues me sabe un poco mal que digas esto, porque esto demostraría que no somos capaces de aprender de nuestros propios errores. Con lo cual... Tendría que ser diferente, ¿eh? Ojalá, te digo ahora mismo, que me equivoque. Ojalá que me equivoque. Pero por ejemplo, o sea, esta pandemia no viene porque sí. O sea, esta pandemia es porque realmente nos estamos poco a poco cargando el planeta y todas estas cosas. Y esto es una realidad, aunque algunas gente con poder no lo quiera ver. Pero esto es así. Entonces, estas pandemias, por desgracia, mi hijo Max va a vivir otra, o si no la vivimos nosotros todavía, que seguro. Entonces... si no empezamos por cuidar un poco lo que tenemos alrededor nuestra, poco vamos a aprender, la verdad. ¿Y crees que nuestro país, después de los dramas que hemos vivido estas últimas semanas, con el tema de la falta de material de protección, el drama de las residencias de ancianos, el tema, en fin, de los guantes protectores, los test, en fin, esto requeriría poder hablar contigo un par de horas más, en fin, todo lo que hemos vivido, esos desajustes que se han producido, esos test que resultaron fallidos, que se tuvieron que devolver, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que nuestro país estará preparado? Espero equivocarme también, pero en caso para de que una próxima vez. Sí, no, exactamente. En caso de que se produzca un posible rebrote, que espero que no sea así, ¿crees que a nivel de gobierno hablo, no hablo a nivel ciudadano, a nivel de gobierno se harán las inversiones que correspondan, sobre todo en temas, por una parte, de sanidad, para que intentemos como país ser capaces de autoabastecernos de material y no tener que depender de países como China y otros países desde los cuales importamos ese material? ¿Tú crees que, vuelvo a lo de antes, nuestro gobierno, el que tenemos ahora, pero podía haber sido cualquier otro, habrá tomado buena nota? Es una pregunta, antes lo has dicho, quiero pensar que aprendamos por esa parte en algo, o sea, de todo lo que ha pasado, que el gobierno haya aprendido algo, pero me parece en el momento en el que estamos viviendo que no tengamos test, que no tengamos cosas ya tantas semanas, porque han venido un montón fallidos y unas cosas, pues estoy viendo que, o sea, eso se te falla, o sea, fallan una vez, pero dos veces, o sea, entonces claro. Ahí me estás demostrando que tú no has aprendido nada de todo esto. Y yo no soy ni de esto, o sea, nunca me he posicionado en un partido ni en ningún sitio. Uh-huh. Yo lo único que me parece es en el que en un momento de crisis como el que no estamos viviendo, que es una crisis sanitaria, que nos ha llevado a una crisis económica, esto, sí. Si no han sido capaces de trabajar en equipo. Y es así, o sea, no es momento de discutir ni de que a ver quién me va a calentar a mí el sillón donde estoy, por favor, es el momento de trabajar en equipo y de trabajar por el pueblo y por la gente que te hemos hecho que tú estés allí. Los de A, los de B y los de C, me da igual quién. Entonces, si ellos solamente aprenderían a comunicarse, a trabajar y a no dar esa imagen que están haciendo, sería el aprendizaje, porque todo lo demás vendría, seguro. Pues lamentablemente la imagen que por el momento están dando es otra muy, muy, muy distinta, ¿eh? Parece que priorizan
los intereses políticos por encima de los intereses de país. Y esto lo vemos cada día, pues en fin, en los medios de comunicación. Yo siempre decía que a mí me gustaría mucho a muchos políticos llevarles a una montaña a 8.000 metros, allí Sí. a 8.000 metros, a 8.000. Siempre decía antes de que pasara esto. Y decir, joder, allí, que tu vida depende del que está al lado tuya, ¿no? Sí. Y que realmente, o sea, que necesitas a esa persona que estás al lado, ¿no? Y cómo actuarían, ¿no? Por desgracia, no he tenido que llevarles a una montaña de 8.000 metros, porque es que esto ha pasado aquí, en casa. Es que en casa tú tienes que trabajar y tienes que actuar conjuntamente para sacar a un pueblo y a un país para adelante. Y es que no me están dando, o sea, a mí por lo menos no me están dando la impresión que estén haciéndolo de esa manera. Claro, no, estamos plenamente de acuerdo. Una cuestión, claro, el tema económico, por ejemplo, en tu caso, tú me has dicho antes que últimamente estás ejerciendo pues como conferenciante, ¿no? En fin, Sí. a nivel motivacional. ¿Tu futuro económico cómo lo ves? Porque el tuyo es el que sea, es decir, dentro de tu ámbito profesional, pues en situaciones diferentes, pero con la misma precariedad están millones y millones de españoles. Por otra parte, mira, ya hemos batido el récord de parados en España después de muchos años. ¿Tú cómo ves tu futuro económico y el del resto de los ciudadanos de este país? Bueno, el mío, yo no me voy a quejar. Yo soy una persona que, bueno, he nacido en una familia mediana, o sea, y que, bueno, que podía tener algunos ahorros antes de llegar a esta situación. Es Ajá. verdad que yo no voy a trabajar ahora mismo, no voy a trabajar así como estoy viendo hasta noviembre, octubre, de dar charlas y estas cosas, pero yo tengo amigos muy cercanos, Sí, sí, sí. amigos que se dedican a guías, amigos que se dedican bueno, a guiajes, a esto, en que bueno, pues o sea, va a ser muy mal, o sea, ya lo están pasando muy mal, ya lo están pasando muy mal y que no saben cómo van a llegar a julio o a junio, ¿no? Y bueno, y no digamos en España, tú mismo has dicho, ¿no? O sea, el número de parados que hay. ¿Y qué va a ser? Que no es una cuestión de que cuando termine, cuando el estado de alarma se levante y estas cosas. Luego, ¿qué va a pasar en el futuro? Porque terminaremos el año 2020, pero es que el año 2021 nadie está pensando qué va a pasar en el año 2021, que todo esto lo vamos a ir, bueno, llevando hasta entonces. Claro. Entonces, va a ser... momentos muy complicados, muy complicados. Yo creo que, insisto, ojalá nos equivoquemos, que va a ser más difícil superar esta crisis económica que subir al Everest prácticamente. Hombre, te Porque digo yo. ahí van a estar en juego muchas vidas, literalmente, porque, en fin, a fecha de hoy, y no hay que esperar a que la crisis económica sea creciente, cosa que va a ocurrir, hay muchas familias que no llegan a final de mes, que no tienen para comer. Eso es Eso así, es. eso es real. Sí, eso es así. Y yo creo que, que a eso tenemos que preocuparnos ahora. O sea, a que esta crisis sanitaria pase lo antes posible, a que sepamos gestionarlo muy bien y que el país sepamos, bueno, ahora empujar todos conjuntamente para realmente esas gentes y esas, o sea, yo tengo un niño de 3 años, tiene que ser muy duro no poder llegar a fin de mes y mirar a tu hijo ahí que sonríe, que no tiene nada, o sea, que no tiene, o sea, que no se entera de nada el pobre, Sí, pero sí. y tú lo que tienes que estar sufriendo porque dices, hostia, ¿qué le voy a dar? O sea, por favor, echemos el hombro todos y trabajemos juntos y que hagamos bien las cosas. Edurne, vamos a concluir y vamos a intentar concluir con algo más positivo, ¿verdad? Para Mm, dejar un buen sabor, perfecto. un buen sabor de boca a nuestra charla. Sitúate en la hipótesis que yo antes comentaba, que todo esto, vamos a ver, hay que ser realistas. Este virus ha llegado y se va a quedar con nosotros durante mucho tiempo, y eso es así. Lo que ocurre que, en fin, se está trabajando pues para controlar futuros posibles rebrotes, y que si dentro, no sé, de 4, 5, 6 meses, un año, vuelve a haber un rebrote, tengamos ya pues algún fármaco tipo antiviral lo suficientemente potente como que en el caso que una persona pues se contagie no tenga que ingresar en la UCI, sino que con un tratamiento, digamos, a nivel ambulatorio, pues en una semana, en 10 días, pues esté la cosa controlada, que eso espero que ocurra, o en el mejor de los casos tengamos ya una vacuna, que esto va
La vacuna en sí misma, en el mejor de los casos, la vacuna puede tardar un año, año y medio como mucho, o algo menos, si hay suerte. Quiero decir con esto que el virus va a estar aquí, hemos de controlarlo, hemos de aprender a convivir con él, pero eso no excluye que recuperemos esa normalidad. Entonces, la última pregunta que te hago es, cuando eso ocurra, dime lo primero que te gustaría hacer en la vida. Algún proyecto a nivel tuyo personal, profesional, deportivo, lo que sea. ¿Qué es lo primero que te gustaría hacer? Joder, pues no lo sé, cuando volvamos a la normalidad. Sí. Pues, a ver, cuando volvamos a la normalidad, ahora mismo, o sea, a la normalidad, lo primero que me gustaría es poder estar con mi familia y hacer una buena comida con mi familia y que están en el País Vasco y poder juntarme con ellos, ¿no? Uh-huh. Y yo no aspiro a muchos más, o sea, yo creo que en este momento, o sea, tenemos que soñar yo siempre digo, en cosas pequeñas, en cosas que nos motiven, ¿no? En cosas como para mí, pues bueno, mira, si este verano o en agosto me puedo coger la furgoneta y la tienda de campaña, e irme por el Pirineo a hacer una vuelta con mi hijo, pues ya está, o sea, es lo único que pido. Espero y deseo fervientemente que ese deseo se cumpla cuanto antes y que lo podamos compartir cuando sea el caso. Edurne, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, Edurne Pasaban, como antes decíamos, una tolosarra, que naciste un 1 de agosto del 73, alpinista de élite, que como antes también te decía, serás recordada por la historia como la primera mujer en ascender los 14 8000, pero también serás recordada como la madre de tu hijo Max. Exacto, muchas gracias. Un fuerte abrazo, Edurne. Un abrazo. Canal Auditorium, una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento, con Carles Aguilar. Una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento. Canal Auditorium. Comunicación y conocimiento. Con Carles Aguilar. Canal Auditorium. Una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento. Canal Auditorium. Canal Auditorium. Una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento. Con Carles Aguilar. Canal Auditorio con Carles Aguilar.